Buenos días, mi nombre es Natalia Acuña Ortega y el día de hoy, asesorada por el doctor José Ignacio Canseco, les presentaré la sesión de alergia a pescados y mariscos. Estos alimentos son muy importantes dentro de la dieta humana, no solo por la cantidad de aminoácidos esenciales que contienen, sino también por los ácidos grasos poliinsaturados y vitaminas liposolubles. Su consumo data de hace más de 150,000 años de hecho, se prevé o se dice que fue uno de los primeros animales que se llegó a consumir por el hombre. Sin embargo, esto va a depender del continente al cual se estudie. No son los mismos alimentos que se llegaron a consumir dentro de los continentes o dentro de las áreas áridas a los que se llegaron a consumir dentro de las zonas cercanas hacia la costa, pero se sabe que esos alimentos fueron consumidos tanto por el hombre neandertal como por el Homo sapiens. Esto gracias a las figuras y a las imágenes que han dejado desde la era paleolítica. Algunos otros vestigios que contamos o que tenemos de esta época son lo que pensamos que fueron utilizados como cucharas, que fueron los restos de las ostras que fueron utilizados como cucharas, además de que los huesos de los pescados también fueron utilizados como algunas artesanías, algunos accesorios y también como instrumentos para la caza. Este alimento posteriormente también se tuvo un gran consumo dentro de la época en Egipto, en donde su consumo fue importante, sobre todo en la clase alta, por los egipcios, por los faraones. Y más tarde en Grecia fue uno de los principales alimentos que se llegó a consumir. De hecho, podemos ver en todos los recuerdos o todos los vestigios que nos ha dejado esta sociedad, cómo lo llegaron a plasmar en sus obras de arte, en las cuales las podemos observar dentro de los museos. Pasando de la historia a la biología, vamos a hablar de la taxonomía, y ya que estos pescados y mariscos derivan del reino Animalia. Este gran reino se va a dividir en tres grandes filium. En primer lugar tenemos el filium Chordata. Este filium, del cual pertenecen los animales vertebrados, vamos a tener los pescados. De estos, los que se encuentran todavía hasta nuestros tiempos son el Hiperoartia, el cual se encuentra o habita dentro del fondo del océano, y es el denominado pez murciélago por las características de sus fascias. También tenemos a lo que son los chondrechties, los cuales se caracterizan por tener cartílago en lugar de huesos, y dentro de estos encontramos los tiburones, los peces mantarrayas. Dentro de su familia o subclase Ostiochites, vamos a tener lo que son los Actinopterygii. Estos van a ser muy importantes dentro de nuestros días, ya que son los alimentos que se consumen de forma principal. Son muy parecidos a los actinistias, los cuales se van a diferenciar entre ambos por sus aletas, ya que los actinistias tienen aletas lobuladas, mientras que los Actinopterygii tienen pequeñas radiales o huesos radiales en sus aletas. Y dentro de esta misma familia vamos a tener los tetrápodas, que se les va a denominar así por la presencia de pies, y aquí vamos a tener a los anfibios y también a los pollos, a los gallos, a las gallinas. Pasando al siguiente reino tenemos a los crustáceos. Dentro de estos vamos a tener tres subfilium diferentes, que son los Chelicerata, que dentro de este lo más importante son los ácaros que derivan de esta familia. Y continuando con los artrópodos vamos a tener los crustáceos, los cuales se caracterizan por tener cuerpos segmentados, hasta 3 segmentos llegan a tener, los cuales están articulados por apéndices, tienen un gran número de patas y su caparazón es quitinoso y calcificado. De hecho, conforme va creciendo este crustáceo, va mudando de caparazón, ya que es como una muda de piel al cual tiene. De estos vamos a tener a los cangrejos, a las langostas, a los camarones, a los langostinos. Siguiendo en la diferente subfilium dentro de esta misma familia artrópoda, vamos a tener a los insectos, los cuales también se caracterizan por el gran número de patas que llegan a tener. Es muy importante que tengamos este tipo de filium en cuenta por las actividades cruzadas de las cuales les hablaré más adelante. El segundo subfilium más amplio dentro del reino Animalia son los moluscos, los cuales se han reportado que existen, según la Federación de Alimentos, hasta 104 especies comestibles diferentes. Estos son seres invertebrados que están compuestos por tejido muy blando, el cual en ocasiones puede estar cubierto por una especie de concha que lo va a proteger. Se le llama o se le denomina valva. Cuando solamente está cubierto por una sola valva, se les llama
valva, que vendría siendo el ejemplo clásico, los caracoles. Y cuando son dos valvas juntas, se les va a denominar bivalva. Cuando no están cubiertos son los cefalópodos, los cuales además se les llama así porque se pueden movilizar por su cabeza. Y aquellos moluscos que se pueden movilizar por el estómago, o por la panza, se les va a denominar gastrópodos. Algunas características que le han permitido a los pescados poder vivir dentro del océano, dentro del mar o dentro de los ríos, son precisamente la presencia de branquias. Estos son pequeños filamentos que le va a permitir el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y la conversión hacia oxígeno. Este va a estar cubierto por lo que es el opérculo, el cual es una pequeña parte o porción de cartílago que va precisamente a cubrir este tejido blando. Vamos a tener que estos pescados se pueden movilizar gracias a la presencia de las aletas, pero tiene un sinnúmero de aletas. Tenemos las dorsales, las ventrales, las pectorales y las anales. Estas lo que van a dar van a ocasionar es darle una estabilidad al pescado para que pueda movilizarse en un medio que se encuentra en movimiento continuo, que es el mar, el océano y los ríos, los lagos. Y lo que es la aleta caudal va a ser la que le dé impulso, va a ser la que va a movilizar cuando éste se encuentre en peligro o cuando quiera recorrer grandes distancias. Algo muy importante que hay que conocer en los pescados es las características que pueden llegar a perder una vez que estos son sacrificados, que es decir, que son extraídos de sus hábitats para pues posteriormente poder consumirlos. Con el paso de los días podemos observar que estos pescados van perdiendo literal el brillo en su mirada y poco a poco se van a ir hundiendo. Y también sus branquias, de tener un color rojo vivo, pasa a tener un color rosáceo, marrón, además de que, como pueden observar, su consistencia va a ir cambiando hasta observarse una ligera mucosidad. Esto sin contar el olor característico a amonio que va a emitir estos pescados. Esto es algo muy importante, ya que tenemos que conocerlo para saber cuando se trata de reacciones de tipo alérgica o reacciones porque los pescados que se llegaron a consumir o los mariscos no tenían las características adecuadas. Los pescados, como hemos visto en más de alguna ocasión, se dividen en dos tipos: pescados blancos y pescados azules. Pero esto no tiene nada que ver con la coloración de su músculo, ya que ambos tienen el color muy parecido. Se les va a denominar así acorde al contenido de grasa que tienen en sus cuerpos en comparación al músculo, al tejido magro. Cuando tienen menos del 2% de grasa, como la merluza, se le va a denominar pescado blanco. Cuando tienen más del 5% de grasa en comparación al músculo, se le denomina pescado azul, como el estornio. Y cuando se encuentran entre ambas porcentajes, se les va a denominar pescado semigraso. El músculo es lo más importante en el pescado, de hecho es lo que se llega a consumir de forma principal, y este se va a tener tanto en el pescado azul como en el pescado blanco dos características, y es que podemos observar el músculo blanco, en el cual se encuentra la mayor cantidad de proteínas alergénicas como la parvalbúmina, y el músculo oscuro, que es una pequeña proporción del pescado y donde se encuentra una menor cantidad de alergenos. Dentro de los principales pescados que se llegan a consumir en México, el último estudio que se llegó a reportar fue en el 2005, lo reportó la Universidad Autónoma de México, donde se menciona que el salmón, la trucha y el atún son los principales pescados que se consumen aquí. Estos son muy importantes por la cantidad de ácidos grasos omega 3 que tienen, así como calcio, magnesio, fósforo y sodio. Por cada 100 gramos de pescado tienen aproximadamente 0.3 miligramos de sodio. Y algunas otras vitaminas liposolubles son la A, D, E, B6 y B12 que contienen estos animales. Pasando a los mariscos, dentro de los mariscos, los que más se consumen en nuestro país son los camarones, aunque esto va a variar, no son los mismos crustáceos los que se consumen en Sinaloa que los que se llegan a consumir en Tabasco, pero a grandes rasgos son los camarones los que más se llegan a consumir. Y estos, como les mencionaba previamente, se dividen en segmentos. Aquí podemos observar el segmento rostral, el cefalotórax y el abdomen o el pleón. ¿Cómo vamos a saber que estos tienen signos de frescura? Pues bueno, cuando el camarón se encuentra fresco, si nosotros damos un pequeño golpe en el cefalotórax, va a poder movilizar sus patitas. Esto nos va a indicar que son crustáceos frescos, camarones frescos. Si el crustáceo está muerto ya,
y este emite un olor amoniacal, significa que ya tiene demasiado tiempo del que debería haber o presentar este. Y cuando ya están cocidos, podemos saber si fue un cangrejo, un cangrejo o un camarón que se consumió en su momento, gracias a las características de sus patas. Si son difíciles de arrancar, van a ser un camarón que ya tenía demasiado tiempo antes de haberse procesado. Estos también son ricos en diferentes proporciones nutricionales, sobre todo por la cantidad de vitaminas y grasas polisaturadas que pueden llegar a presentar. Ahora, este consumo de estos animales, como les mencionaba, se ha visto desde tiempos remotos, desde hace más de 150,000 años, y desde entonces se ha encontrado que existen diferentes reacciones que pueden presentar el ser humano tras su consumo. Dentro de estas reacciones adversas al consumo de pescados o mariscos, vamos a tener tres grandes grupos. En primer lugar, tenemos las reacciones inmunológicas, las cuales se van a dividir en dos tipos. Las clásicas, que son las mediadas por inmunoglobulina E, y las no mediadas por inmunoglobulina E, como es la enterocolitis o la colitis inducida por proteínas. Dentro de las reacciones no inmunológicas, aquí vamos a tener las reacciones tóxicas ocasionadas por el consumo de algas o la infección de estos pescados por algunas bacterias que van a ocasionar o liberar toxinas. Y también podemos encontrar, bueno, la misma forma de preparar estos mariscos como lo es con el pez globo, puede ocasionar reacciones de tipo no inmunológica. Otra reacción alérgica, pero no propiamente al pescado, va a ser cuando estos pescados estén infestados, sobre todo por larvas de parásitos como anisakis. El ser humano puede desarrollar alergia, pero a este parásito, no propiamente al pescado. Y las reacciones van a ser similares a la reacción alérgica por los pescados. Y finalmente el tercer grupo, que vendrían siendo las intolerancias a los pescados y a los mariscos. ¿Cuánto o cómo sabemos la prevalencia de esta alergia a los pescados y a mariscos? Bueno, va a variar dependiendo de la región del mundo de donde nosotros estemos hablando. Vamos a encontrar, como en todas las alergias alimentarias, que cuando hay una mayor exposición, la prevalencia va a ser mayor. En un estudio que se publicó en el 2016, donde se recabaron diferentes estudios epidemiológicos de tipo transversal, se encontró que en América la prevalencia de alergia al pescado fue del 1.6 al 4.7%. En Canadá apenas si fue del 0.16% y en los niños fue del 0 al 0.2%. Esta alergia es más común en los adultos que en los niños, pero algo muy importante de destacar fue el estudio que se realizó en Europa, en donde se encontró que la alergia a los pescados en los adultos en Grecia se encontró en un 1.5%, en Dinamarca del 0.2% y de forma extraña en los niños se encontró hasta en el 7%. Es el único lugar del mundo en donde se han reportado una mayor prevalencia de alergia al pescado a nivel mundial. En Asia la prevalencia de alergia al pescado va de 0.3 al 1.1% en un estudio que se llegó a realizar en niños de 6 meses a 7 años de edad. Y en Australia la prevalencia es del 2.1% en adultos. En este no se encontró algún estudio realizado en niños. En África la prevalencia va del 0.3% en niños. Aquí no se encontró ningún tipo de estudio realizado en adultos. Algo que es muy importante en los pescados es si realmente se trata de alergia, si solamente fue una sensibilización. Y bueno, esto va a variar mucho. Cuando se intenta determinar la presencia de prevalencia de alergia a los pescados por medio de cuestionarios, esta va a variar del 0 al 7%. Cuando a estos pacientes se les llega a realizar prueba cutánea o determinación de IgE específica, la prevalencia va a disminuir del 0 al 2.9%. Y cuando a estos pacientes se les somete a una prueba de red oral doble ciego controlado con placebo, esta prevalencia va a disminuir del 0 hasta el 0.3%. Esto es muy importante al momento de nosotros llegar a dar el tratamiento a los pacientes para realmente saber si se trata de una alergia o solamente fue alguna de las reacciones que les mencionaba previamente o si solamente el contacto común con estos les ocasionó sensibilización. Pasando a los crustáceos, la prevalencia, si nosotros también hablamos de cuestionarios, va a ir del 0.1 al 5.5%. La sensibilización se va a encontrar hasta en el 10.3%. ¿Por qué hay una mayor sensibilización a esto en comparación a los pescados? Bueno,
porque filogenéticamente hablando, como les mencionaba previamente, los ácaros, los insectos y los crustáceos se parecen mucho. Entonces, las reacciones cutáneas hacia esto se pueden confundir a una alergia realmente a los crustáceos. Pero si a estos pacientes se les somete a una prueba de reto oral doble ciego controlado con placebo, nos vamos a dar cuenta que la prevalencia va a disminuir hasta 0.9%. En este mismo estudio se encontró que en América la prevalencia de alergia a los crustáceos fue en adultos y niños del 6.1%, es más alta en comparación a la prevalencia de alergia al pescado. En Europa, en Italia, se encontró una prevalencia de esta del 14.9%, en Suiza del 0 al 2.3%, y en estos la alergia más común dentro de los crustáceos fue al camarón, que se encontró hasta en el 2% de la población. En Australia, en un estudio realizado tanto en niños como en adultos, se encontró la prevalencia de alergia al camarón en el 2.3% de la población. Y en China, en Asia, se encontró que el 0.3% de la población tenía alergia al camarón también. Pasando a los moluscos, estos han sido menos estudiados, existen muy pocos estudios que nos hablen acerca de la prevalencia, pero bueno, en los pocos que se reportan en este estudio se encontró la presencia de alergia a los moluscos por cuestionarios del 0.4 al 1.5%. Al realizar las pruebas de determinación de IgE y pruebas cutáneas se encontró una sensibilización del 0%. Y cuando a estos pacientes con clínica se les sometía a la prueba de reto oral doble ciego, se encontró una prevalencia de apenas el 0.1%. ¿Qué pasa en nuestra población mexicana? En un estudio realizado en este Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica y reportado en el 2009, se encontró que dentro de los alimentos más presentes dentro de las alergias alimentarias, los pescados y el camarón se encontraron en el tercer lugar, sobre todo en los adultos. Y dentro de las manifestaciones clínicas que se encontraron aquí, tenemos en primer lugar, al igual que en el resto de la población, las manifestaciones cutáneas con la presencia de urticaria, angioedema, seguido de las manifestaciones gastrointestinales, como lo fue diarrea, náuseas y vómitos. En tercer lugar, tenemos las manifestaciones respiratorias, como lo fueron síntomas oculares, síntomas nasales y asma, seguido por la dermatitis atópica. Y las enfermedades alérgicas que se encontraron con una mayor relación fueron rinitis y asma. En lo que son los países de Alemania, Austria y Suiza, su sistema de salud les obliga a que cuando existe un episodio de anafilaxia, se tiene que determinar cuál fue el agente causal. Gracias a esto, en un estudio que se publicó en el 2016, donde se recabaron resultados de 78 hospitales y consultas privadas, se encontró que entre el 2006 y el 2009, la gran mayoría de los pacientes llegaron a presentar alergia alimentaria. En los adultos, en el tercer lugar. En primer lugar, la principal causa de anafilaxia fue ocasionada por las picaduras de insectos, seguido por los medicamentos y en tercer lugar los alimentos. Y dentro de los alimentos, en los adultos, se encontró que el principal responsable fueron los peces y los crustáceos, así, y también los moluscos. Pasando a los niños, se encontró que en ellos el principal factor desencadenante de anafilaxia fueron los alimentos, pero los alimentos más usuales en los niños fueron las frutas, seguido por el cacahuate y en tercer lugar los frutos secos como lo fue la nuez y la avellana. Este estudio es muy importante ya que nos habla acerca de los cofactores que estuvieron relacionados dentro de las reacciones anafilácticas que presentaron esos pacientes. El principal cofactor que se encontró en los niños fue la actividad física seguida de los medicamentos. En los adultos, el principal cofactor fueron los medicamentos seguidos por las bebidas alcohólicas y la actividad física. Se cree que esta diferencia entre los medicamentos y la actividad física se debe a que, bueno, los adultos tienen un mayor consumo de medicamentos en comparación a los niños. Sería interesante realizar pues más estudios acerca de esto en nuestra población para conocer las características de los mexicanos. ¿Cómo es que se ocasiona o que ocurre esta alergia a los alimentos, ya sea en este caso a los pescados, moluscos y los crustáceos? Bueno, para esto necesitamos tener contacto con los alérgenos. El contacto se puede obtener tanto a nivel de las mucosas, que puede ser en la superficie ocular, digestiva, a nivel de la piel o a nivel del tracto respiratorio.
¿Cómo a nivel del tracto respiratorio? Bueno, hay algunas proteínas como es la parvalbúmina y la tropomiosina que cuando se está cocinando o se está preparando estos mariscos pueden volatilizarse y así llegar hacia el paciente. Una vez que el paciente tiene contacto con para que se lleguen a desencadenar las reacciones, va a depender de la estabilidad del alérgeno. ¿Y a qué llamamos estabilidad? Bueno, a las características, el peso molecular de este alérgeno, a que pueda llegar a resistir la interacción sin degradarse tras el contacto con las enzimas a nivel oral, que no se llegue a macerar al momento de estar nosotros triturando, mordiendo estos alimentos, además de al tener contacto con el pH gástrico, que no llegue a perder su forma o que no haya un cambio en cuanto a las proteínas que vayan a ocasionar esto. Algo muy importante en los alimentos cuando se consumen es que el procesamiento de estos va a hacer que las proteínas se vuelvan más alergénicas, como es en el caso de la parvalbúmina, que bueno, esta es una proteína termoestable, pero cuando se consume cruda puede ocasionar más síntomas en el paciente. O en el caso de la tropomiosina, cuando el pescado o los crustáceos se consumen secos, pueden ocasionar más síntomas que si se consumiera horneada o asada. No es extraño que se lleguen a consumir los peces secos. Si recordamos un poquito en lo que es la Ribera de Chapala, es uno de los principales botanas que se llegan a consumir aquí en nuestro país. Bueno, si nuestro alérgeno es capaz de no cambiar su forma o su estructura molecular tras sufrir el ser ahumado, el estar horneado, asado, o no cambia su estructura tras las modificaciones al estar seco, ni tampoco cambia su estructura al tener contacto o interacción con las enzimas o con el pH gástrico, va a poder tener interacción con el sistema inmunitario a nivel intestinal. Cuando tiene interacción a nivel intestinal con las células dendríticas pueden semifagocitar estos alérgenos para posteriormente esta célula dendrítica viajar hacia los ganglios linfáticos, en donde lo va a presentar al linfocito TH0, linfocito virgen, y gracias a la ayuda de algunas interleucinas como la interleucina 4, va a haber un cambio en el isotipo hacia el linfocito TH2, el cual va a activar a los linfocitos B para que puedan producir inmunoglobulina E específica y esta vaya a unirse hacia el receptor de alta afinidad presente en mastocitos, eosinófilos y basófilos. Posteriormente, cuando los pacientes vuelven a tener contacto, ya sea a nivel cutáneo, a nivel de las mucosas o a nivel respiratorio, pues finalmente los pacientes van a llegar a presentar tanto síntomas locales como síntomas sistémicos gracias a la liberación de las proteínas y de las aminas biógenas y algunos otros mediadores presentes en estas células. Vamos a empezar a hablar de los alérgenos del pescado. Dentro de todos los alérgenos que se han encontrado en el pescado, solamente 5 han sido nombrados o reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y por la UIS. Y estos son la parvalbúmina, fue la primera en ser descubierta en 1970 en el salmón, en el músculo del salmón. Seguida por la aldolasa A, la beta-enolasa, la tropomiosina presente solamente en 3 pescados y la vitelogenina. Estos alérgenos se van a encontrar en el hueso, en la sangre, también se llega a consumir la sangre en aditivos. En el líquido seminal es un platillo típico de algunas partes de Asia. También se encuentran presentes en la piel, sobre todo a nivel del colágeno, y en la hueva. El alérgeno que se encuentra en mayor cantidad en el pescado es la parvalbúmina y este se encuentra en el músculo. Es un alérgeno termoestable y se encuentra sobre todo en la parte dorsal y rostral del pescado. Entre pescado y pescado va a variar mucho la cantidad de parvalbúmina que va a haber. Y también dentro del mismo pescado no es la misma cantidad de proteína que vamos a encontrar, como les mencionaba previamente, en el músculo claro que en el músculo oscuro o en el músculo dorsal que en el músculo ventral. Dentro de esto se han descrito aproximadamente 3 alérgenos en cuanto a la parvalbúmina en 40 especies diferentes. Los más estudiados son los que más se consumen en Europa, que son el salmón, la trucha, el atún y la carpa. Vamos a iniciar hablando de la parvalbúmina. Esta es una proteína termoestable
que no sufre modificaciones tras su contacto con las enzimas a nivel oral ni a nivel gástrico y puede sobrevivir a la interacción con pH gástricos o ácidos. Es el alérgeno principal del pescado y pertenece a la familia a la unión de las proteínas del calcio. Tiene un peso molecular que va a variar del 10 al 13%, de 10 al 13 kilodalton. Y su función fisiológica dentro del pescado es darle relajación a nivel muscular. Cuando nosotros llegamos a observar pacientes que tienen reacciones al bacalao, el salmón o la carpa, podemos estar seguros que del 70 al 100% de las reacciones de hipersensibilidad son mediadas por la parvalbúmina en estos tres animales. Este se va a dividir en dos subtipos dependiendo del punto isoeléctrico presente en este alérgeno. En primer lugar tenemos la beta-parvalbúmina, que es la más alergénica, tiene una mayor unión con la inmunoglobulina E y esta se encuentra sobre todo en peces óseos. La alfa-parvalbúmina se encuentra sobre todo en peces cartilaginosos. Es muy raro que se llegue a consumir estos, como les mencionaba previamente, son la mantarraya y el tiburón. Y bueno, esta tiene una reactividad baja con la inmunoglobulina E. Se han descrito, como les mencionaba previamente, 3 especies diferentes de parvalbúmina en 13 pescados diferentes y su nomenclatura va a estar dada por el nombre científico de estos pescados. En esta imagen pueden observar la estructura tridimensional de la parvalbúmina del salmón. El conocer esta forma estructural nos ayuda muchísimo, no solamente para conocer las características, sino también para saber los posibles puntos de unión hacia las proteínas alergénicas con la inmunoglobulina E, como pueden ver en la imagen. Continuando con la siguiente proteína, tenemos la aldolasa A y la beta-enolasa. Ambas son enzimas glucolíticas esenciales presentes en el músculo de los pescados. Tienen un peso que van de 40 kilodalton a 45 a 50 kilodalton de forma respectiva. El siguiente, y estos son dos alérgenos importantes, tanto en el salmón, la dorada, el bacalao y el atún. En segundo lugar tenemos la viteloginina. Esta es una proteína que no se sabe bien cuál es su función dentro de la hueva del pescado, pero se sabe que solamente está presente en esta parte del pescado. Siguiendo con la tropomiosina, este es un alérgeno mayor en los crustáceos, pero se ha encontrado en algunos pescados. En el primero en el que fue descubierto fue en la tilapia. Es una proteína estructural del músculo, tiene un peso de 33 a 39 kilodalton. La importancia de conocer que se encuentra en la trucha, en el salmón o en la tilapia es porque los pacientes que llegan a presentar reacción con los crustáceos, gracias a esta, bueno, también van a presentar reacción con estos 3 pescados. En cuanto al colágeno, se descubrió por primera vez en el atún. Esto está presente sobre todo en el músculo, en la piel, en las escamas y también en algunos productos como vendría siendo la gredetina, que puede ser utilizado. Esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque son alimentos que se tienen que retirar una vez que se determina la reacción alérgica a este. Se han descubierto algunas otras proteínas, más su relevancia no ha sido determinada al 100%, solamente se han encontrado reportes de casos de alergia a la creatinina quinasa, entre otros. También se van a denominar siguiendo las pautas de la UIS, acorde al nombre científico de estos. Continuando con los crustáceos, en estos los alérgenos oficiales que se han encontrado son la tropomiosina, la arginina quinasa y el triosofosfato isomerasa. Estos se encuentran presentes sobre todo en la parte comestible de los crustáceos y mariscos, que es el músculo, seguido por el cefalotórax y la hueva. Estas 3 proteínas son importantes para el movimiento muscular y el metabolismo energético de estos animales. En primer lugar, vamos a hablar del alérgeno mayor, que es la tropomiosina. Esta es una proteína termoestable y una vez que el crustáceo ha sufrido algún cambio en su calentar o en su hornear, puede volverse incluso más alergénico. Puede sobrevivir a diferentes pHs, puede sobrevivir esta termoestabilidad gracias a la estabilidad estructural que tiene, que está conformado por 2 cadenas y 7 anillos presentes en esto. Filogenéticamente hablando, no ha habido mucho cambio en cuanto a las diferentes especies de esta familia. Gracias a esto se explica el por qué no ha habido demasiados cambios en cuanto o se encuentra tanta reactividad cruzada cuando hay alergia a la tropomiosina. Esta es una proteína de unión a la actina, se encuentra presente sobre todo en proteínas musculares, sobre todo a nivel del músculo liso, esquelético, el músculo del corazón y también en algunas otras células no musculares como es el cerebro, las plaquetas, los fibroblastos.
Algo muy importante en esta es que es susceptible a la degradación de la pepsina gástrica y también a la tripsina. Y se ha descubierto no solamente en algunos pescados, como les mencionaba, sino también en algunos moluscos, como lo fue en el calamar, que fue el denominado TOP-P1. Según la nomenclatura de la WHO y la UIS, también hay 13 diferentes tropomiosinas encontradas en 13 especies diferentes. Y como les mencionaba previamente, filogenéticamente hablando, no ha evolucionado mucha esta estructura, por lo cual se explica la reactividad cruzada tanto con crustáceos, moluscos, algunos pescados, el ácaro, el parásito como Anisakis y también algunos otros animales invertebrados. Siguiendo con la arginina quinasa, esta es una enzima esencial para el metabolismo energético. Esta es lábil al calor y al pH. Se ha identificado sobre todo en camarones. Si los pacientes se determina alergia al camarón y no se llega a encontrar alergia a la tropomiosina, nuestro siguiente sospechoso es precisamente la arginina quinasa, que también se encuentra presente en cangrejos, langostas, langostinos y pulpos y nos puede dar reactividad cruzada con el ácaro, la polilla, la araña y el gusano de seda. Su función es regular los niveles de ATP a nivel celular, tiene un peso de 38 a 45 kilodalton y tiene una homología entre moluscos y mariscos de hasta el 54%. Aquellos pacientes que tengan reacción alérgica a este es muy importante retirar también estos alimentos para que no lleguen a presentar algún tipo de reacción. Esta proteína se encuentra presente en el tejido muscular sobre todo. En esta imagen pueden ver la nomenclatura también de estos. Se encuentra y se ha investigado más sobre todo en lo que es el camarón del norte y en el camarón de patas blancas. El siguiente es la cadena ligera de miosina. Este es un alérgeno menor que tiene como función el ser un motor de unión a la actina. Forma parte de un complejo de macromolecular de miosina. Este complejo está compuesto por 2 cadenas pesadas, 4 cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras hay de 2 tipos. La cadena esencial, que es la cadena 1 o alfa, también denominado alérgeno 5, y la cadena reguladora, también denominada cadena beta, que ya es el denominado alérgeno 3. La alergia a este es más común en los adultos que en los niños y se ha identificado en camarones, en cangrejos, en langostas y en langostinos y es un alérgeno termoestable. Aquí pueden observar su estructura tridimensional. Se ha encontrado solamente en estos 2 camarones o se ha aislado y en cuanto a la nomenclatura de la WHO y la UIS. El siguiente es la proteína de unión al calcio sarcoplasmática. Este es un alérgeno menor, que lo más importante de este es que se encuentra sobre todo en lo que son los langostinos, son muy parecidos a los camarones, pero su curvatura es menor, no es menos pronunciada. Esta es una proteína termoestable que puede subsistir al pH ácido, pero también al pH alcalino. Y su función es similar a la parvalbúmina. Tiene un peso molecular de 20 a 24 kilodaltons. Se encuentra dentro de la proteína de unión al calcio como la parvalbúmina y se encuentra de forma exclusiva en invertebrados. Este, a diferencia del anterior, se encuentra sobre todo en niños y se ha identificado en langostinos, camarones y cangrejos. La troponina es un alérgeno menor que regula la contracción del músculo estriado. Tiene un peso molecular de 20 a 24 kilodaltons. Es una proteína de unión al calcio, al igual que la parvalbúmina, y se ha identificado en langostinos, camarones y cangrejos. El complejo de troponina se va a dividir en 3 subunidades diferentes, que es la C, la I y la T. La IgE se puede unir tanto a la porción C como a la porción I. Y aquí pueden observar los nombres científicos que se les va a dar a estas 4 proteínas. El siguiente es el trifosfato de isomerasa. Este es un alérgeno de camarones y de pulpos, pero también se encuentra presente en cucarachas y en algunas plantas se ha reportado. Tiene un peso molecular de 26 a 29 kilodalton. Su función en estos animales es el servir como metabolismo energético de la glucosa. El siguiente es la hemocianina. Es un alérgeno exclusivo de camarones y cangrejos. La función principal de esta proteína es un complejo de proteínas de transporte de oxígeno y tiene reactividad cruzada con el ácaro y la concha. Es un alérgeno menor del cual existen pocos estudios. La paramiosina es un componente estructural en el músculo de los invertebrados. Este es lábil al calor y al pH. Solamente nos va a dar algunas manifestaciones a nivel del síndrome de alergia oral en aquellos que lleguen a consumir y que tengan reacción alérgica a este.
Se han determinado algunas otras proteínas, sin embargo, su relevancia alergénica todavía no se ha determinado, por lo cual no se las puse en esta imagen. Y bueno, aquí también pueden observar la estructura de cada una de estas proteínas, así como el nombre que se le ha dado de forma registrada en la UI y en la UIS. Como les mencionaba previamente, si nos regresamos un poquito a la imagen de lo que es la división taxonómica, no se nos va a hacer raro encontrar lo que es la reactividad cruzada. Vamos a iniciar con los pescados. Dentro de los pescados, la proteína que se ha visto involucrada en esta reactividad cruzada de forma principal es la parvalbúmina, ya que puede tener una homología de hasta el 50 al 70% en diferentes especies. En los pescados se encuentra presentes en todo el músculo de todos los pescados, por lo cual si un paciente resulta alérgico a se le deben de retirar el resto de los pescados, a menos que se le someta a un reto oral doble ciego controlado con placebo para determinar qué tipos de pescados sí podrá consumir. Como no es algo que se haga de forma habitual, simplemente lo que se hace es retirar todos los pescados. Los pacientes pueden llegar a tener actividad cruzada con el pollo. ¿Por qué? Porque ambos vienen de la misma familia, estos del subfilo de los tetrápodos, cuando tiene una reacción a la alfa-parvalbúmina, aunque el consumo de esta, como les mencionaba, es raro en nuestros días. Y también se puede llegar a tener actividad cruzada con la alfa-parvalbúmina en cuanto a los anfibios. Los pacientes que tienen alergenicidad a la parvalbúmina, claro que pueden consumir hueva de pescado, y esto es porque, como les mencionaba, la alergia a la hueva del pescado es determinada por la vitelloquinina y del pescado es por la parvalbúmina. Entonces, los que presentan alergia a uno u otro pueden comer el otro alimento. En cuanto a la reactividad cruzada entre crustáceos, moluscos y algunas especies de pescados, está dada por el alérgeno mayor, que es la tropomiosina, el cual tiene una identidad con estas especies que va del 88 hasta el 100%. En los crustáceos se ha encontrado esta alta similitud. En las cucarachas la similitud va del 80 al 97%, en los ácaros del 78 al 98% y en los moluscos del 55 al 65%. Y esto se debe a que es una proteína que, como les decía, su misma estabilidad y sus pocos cambios que ha sufrido durante la evolución le ha permitido que haya esta reactividad cruzada. En un estudio que se acaba de publicar este mes, se encontró, de hecho, que un paciente que previamente había tenido algunas reacciones tras el consumo de hueva de erizo, había presentado síntomas cutáneos como urticaria y también había presentado síntomas cutáneos tras el consumo con cangrejos. Este paciente consumió grillos asados. A la hora de su consumo, el paciente llegó a presentar urticaria y angioedema. Se fue a dormir, no le prestó importancia, pero 3 horas más tarde comenzó con síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y cólicos, visión borrosa, taquicardia, por lo cual acudió a servicios de emergencia, en donde se le diagnosticó anafilaxia, se administró tratamiento, se le aplicaron 2 dosis de adrenalina, así como líquidos intravenosos y el resto de medicamentos propios de la anafilaxia, y posteriormente se sometió a pruebas al paciente. En este paciente se encontró sensibilización al grillo, al saltamontes, al gusano, a los ácaros y a los cangrejos. Esto es muy importante en nuestra población mexicana porque conforme va pasando el tiempo, cada vez nuestra alimentos o nuestra gastronomía cada vez es más rica. No es extraño que se lleguen a consumir este tipo de insectos, sobre todo en el centro del país y en Oaxaca, en el sur del país, en donde es muy común consumir los grillos asados, por lo cual es importante que nosotros lo conozcamos para mencionárselo al paciente y también evite este tipo de alimentos. Se puede encontrar actividad entre vertebrados e invertebrados solamente cuando se trata de la tropomiosina. En la tropomiosina sí podemos encontrar una homología entre estas 3 especies, pero si la alergia es hacia la parvalbúmina, realmente el paciente puede consumir moluscos o puede consumir crustáceos. Y cuando el alergia no es encontrado en moluscos y en invertebrados, se prefiere que se eviten ambas especies. Esto por la reactividad cruzada de hasta el 75% que pueden llegar a presentar. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que van a presentar los pacientes? En primer lugar, vamos a tener las manifestaciones cutáneas, que son las que se encuentran hasta en el 80% de la población. En primer lugar es el prurito en la piel, eritema a nivel oral, a nivel de la piel, a nivel facial, urticaria, angioedema y
estos síntomas se van a presentar durante las primeras 2 horas tras el consumo de estos alimentos. Sin embargo, hay reportes de casos en donde se ha encontrado reacción retardada hasta 8 horas posteriores al consumo y algunos otros pacientes con dermatitis atópica en los cuales se incrementaron sus síntomas tras el consumo de estos alimentos. En los pacientes en los cuales se sospecha de estos, es importante que se les realice una prueba de red oral doble ciego y que se realicen más estudios, pruebas de parche. Bueno, continuando con los síntomas, en segundo lugar tenemos las manifestaciones gastrointestinales. Estas, en primer lugar, tenemos el síndrome de alergia oral, el cual van a ser síntomas solamente a nivel oral y sobre todo por productos que no han sido procesados, productos crudos, siguiendo por náuseas, vómitos, dolor abdominal, cólicos, prurito oral, angioedema en lengua, labios, paladar o faringe. Pueden presentar también síntomas respiratorios como congestión, prurito nasal, estornudo, edema laringio, tos, sibilancias, sensación de opresión torácica, disnea y cianosis. Síntomas oculares como es el prurito, el eritema conjuntival, la epífora, el edema periorbitario. Y cuando los pacientes llegan a presentar ya datos de anafilaxia, pueden presentar síncope, mareo, sensación de muerte inminente, síntomas cardiovasculares como la taquicardia, bradicardia, hipotensión, mareo y el paro cardíaco que nos va a llevar precisamente a eso, a la anafilaxia. Recordando que dentro de los 14 alimentos principales que pueden ocasionar anafilaxia, los pescados y mariscos se encuentran en esta lista, por lo que es muy importante que una vez que el paciente se llega a tener manifestaciones y se llega a determinar la alergia a estos, no importa si solamente tuvieron síntomas leves, se les tiene que proporcionar un plan de acción y también epinefrina para que puedan tener su uso en caso de que lo lleguen a ocupar. Bueno, la alergia ocupacional también se ha visto en esta población y la exposición por contacto con piel puede ocurrir en diferentes entornos ocupacionales, sobre todo en lo que son aquellos que se encuentran en el enlatado de estos alimentos, los pescadores. Se ha encontrado asma ocupacional hasta en el 7 al 36% de los pacientes y esto está relacionado con la parvalbúmina. Y en aquellos que son procesadores de crustáceos se han encontrado reacciones cutáneas, sobre todo en el 36% en aquellos que tienen reacción alérgica a la tropomiosina. Ahora, les acabo de mencionar todas las manifestaciones clínicas de la alergia, sin embargo, estas mismas reacciones se te pueden presentar en reacciones no alérgicas, ya que es común las reacciones adversas no mediadas por inmunoglobulina E, por lo que se debe de conocer estas para saber hacer un diagnóstico diferencial. Dentro de los factores que pueden desencadenar esto, en primer lugar tenemos las toxinas que pueden ser consumidas por los mismos pescados, las algas marinas que pueden consumir estos, el mal procesamiento de estos o la mala preparación como es el pez globo puede desencadenarnos la liberación de estos tóxicos, ya que estos se encuentran en una pequeña bolsita en estos pescados y si esta no se saca de forma adecuada puede liberar diferentes toxinas que al momento de consumirnos nos va a desencadenar estos síntomas. Si estos son infectados por agentes tóxicos como Clostridium, Staphylococcus, Vibrio vulnificus o norovirus, van a ocasionar también estos síntomas. Además de que, bueno, se puede encontrar una reacción de hipersensibilidad, pero no propiamente por el consumo de los pescados, sino por algunos otros alimentos que se encuentran con estos aditivos naturales o el látex. Aquellos trabajadores que puedan procesar o puedan trabajar con este y que tengan en sus manos guantes con látex, pueden contaminar estos pescados mariscos y al momento de consumirlos el ser humano pues va a desencadenar las reacciones. Y también reacciones de hipersensibilidad, pero dirigidas hacia el parásito Anisakis simple, del cual les mencionaré más adelante. En esta tabla les puse como a forma de resumen las diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar al momento de que encontramos un paciente que se sospeche de una alergia alimentaria. De estos, el más común es la escombroidosis. Y esto se ocasiona gracias al consumo de pescados en mal estado, cuando estos son infectados por alguna bacteria que va a ocasionar la liberación de histidina, que posteriormente va a ser procesada a histamina, va a repletar la carne del pescado. Se han encontrado porciones de pescado contaminado con hasta 200 miligramos por cada 100 gramos, lo cual es algo tóxico para el ser humano. Y vamos a encontrar que dentro de los síntomas principales se encuentran los mismos que les había mencionado previamente en la alergia. Se encuentran de 0.5 a 4 horas después
eritema facial, prurito, urticaria, dolor en la cabeza, algo muy característico de estos, mareos, malestar gastrointestinal y bueno, esto también puede llevarnos a la anafilaxia. ¿Cómo vamos a saber si se trata de una reacción propiamente de las toxinas? Para esto es muy importante el interrogatorio clínico. Debemos de indagar al cuánto tiempo del consumo presentaron los síntomas, si alguien más llegó a presentar estos síntomas tras su consumo, si es que previamente ya se habían presentado estos síntomas o es la primera vez que los presenta, o si el paciente posteriormente consumió estos alimentos y ya no los llegó a presentar. Si alguno de estos se contesta que sí, bueno, lo más probable es que haya sido una reacción mediada por toxinas o por la infección de estas especies, más que por la propia alergia hacia estos animales. En cuanto a la alergia a anisakis, los síntomas van a ser iguales a cualquier tipo de alergias. Vamos a encontrar manifestaciones cutáneas, seguidas de las gastrointestinales, cardiovasculares y respiratorias en caso de anafilaxia. Lo que nos va a determinar la presencia o no de alergia hacia estos va a ser la determinación de los alérgenos principales, que son ANI S1 y ANI S7. Ambos tienen una especificidad del 100% y una sensibilidad del 61.1% y el 93.9% respectivamente. Este es el diagnóstico diferencial principal, sobre todo en Asia, ya que una cantidad nada despreciable de animales pueden estar infectados sobre todo por las larvas de estos pequeños parásitos. Como les mencionaba, el diagnóstico, lo más importante, como en todas las patologías de medicina, pues es la historia clínica. Una historia clínica detallada, dirigida, en la cual se investigue el tiempo de presentación tras la ingesta, los síntomas presentes en otros familiares, en otras personas que consumieron, si es que se conocen las características de los animales, si el pescado todavía tenía brillo en su mirada al momento de consumirlo, de prepararlo, ausencia de reacciones previas o presencia de reacciones una vez que se volvió a consumir este alimento. Y si dentro de esto se sigue sospechando en la presencia de alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E, a los pacientes se les debe de realizar pruebas cutáneas, ya sea pruebas in vivo o pruebas in vitro. Se puede hacer determinación de IgE específica o pruebas cutáneas. Para realizar las pruebas cutáneas debemos de tener mucho cuidado, ya que los pacientes pueden llegar a presentar anafilaxia en caso de que se sospeche de esta. Y como en todas las alergias alimentarias, el estándar de oro es la prueba de reto oral doble ciego controlado con placebo, en el cual pues se le administra este alimento al paciente. Y es muy importante que esto sea en un medio hospitalario para poder dar el tratamiento oportuno en caso de que el paciente llegue a presentar algún tipo de manifestación. En este diagrama podemos observar cuál va a ser la pauta que nosotros tenemos que realizar en caso de que se sospeche de esta alergia. Si el paciente tiene síntomas típicos inmediatos, se le tiene que realizar pruebas cutáneas. Si estas salen positivas, se tiene que recomendar evitar todo. Si el paciente quiere consumir algún tipo de pescado, de mariscos, bueno, se puede realizar la prueba de reto oral para ver si este puede llegar a consumirlo o no. Si se realizan las pruebas IgE, es el mismo camino, se tiene que determinar si se retiran todos los alimentos, si el paciente está reacio a consumir estos, se puede realizar la prueba de reto oral. Y es muy importante llegar a determinar la IgE específica, el alérgeno que esté presente, porque esto nos va a hablar de la reactividad cruzada con otras especies, sobre todo hablando de la tropomiosina. En caso de que se presenten síntomas tardíos, se puede valorar realizar la prueba oral o verificar si más bien fue el consumo de toxinas o algunos otros productos que ocasionaron estos síntomas. En esta tabla les puse, como resumen, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a buscar y al final qué es lo que se pretende buscar, que es el extracto específico de IgE en cada una de las especies de pescados, de mariscos. Es muy importante cuando se sospeche del envenenamiento por histamina, averiguar qué tanta cantidad de histamina, si es que se puede, había presente en el pescado. Y también hablando de la intolerancia, hay algunos pacientes, poca la cantidad de pacientes, que no tienen la cantidad suficiente de la enzima que llega a procesar la histamina, por lo cual la falta de esta enzima va a ser la que nos va a originar estos síntomas, no propiamente el consumo de que estos pescados tengan demasiada histamina, una reacción alérgica. El tratamiento de las alergias alimentarias ocasionadas por mariscos y por crustáceos y moluscos, pues prácticamente es paliativa. Se tiene que evitar de forma estricta todos los alimentos que contengan estos productos de manera independiente al grado de procesamiento. Y ya que se ha visto que la cantidad mínima para desarrollar estos síntomas va del 0.1 a 1 gramo de carne. Además, se tiene que evitar inhalar
estos mariscos, sobre todo la parvalbúmina y la tropomiosina, porque los pacientes pueden llegar a presentar síntomas. De hecho, nosotros tenemos una paciente que ha llegado a presentar en más de una ocasión anafilaxia tras la inhalación de estos pescados. Bueno, también es muy importante evitar tocar o manipular los mariscos. ¿Por qué? Porque también por la piel se puede llegar a tener contacto con estas proteínas. Algo muy importante, les mencionaba que dentro de las anafilaxias todos los pacientes deben de recibir autoinyectores de epinefrina, incluso aquellos que tienen síntomas leves, ya que se ha encontrado en el 42% de los adultos y en el 12% de los niños a estos animales implicados en las alergias. En un estudio que se realizó en el 2006, se realizó en Estados Unidos, se publicó en el 2016 y se vio que en el 88% de las escuelas más de un estudiante llegó a presentar alergia alimentaria. En base a este estudio, se realizaron algunos otros estudios en donde se pretendió buscar si en estas escuelas se contaba con dispositivos autoinyectores o un plan de acción, y solamente del 60 al 70% de las escuelas tiene epinefrina racémica dentro de sus botiquines de primeros auxilios. La gran mayoría no lo tiene. ¿Cuáles son las causas de que no lo tengan? 1, no se sabe cómo se debe de utilizar. 2, se tiene miedo a este medicamento todavía en nuestros días por la falta de conocimiento. Y 3, por cuestiones económicas, sin saber que en ese país, sobre todo en Ohio, se cuenta con algunos programas en donde algunas marcas de esta epinefrina racémica proporciona de forma gratuita estos, siempre y cuando la escuela se comprometa a utilizarlo y a llevar un plan educativo para saber cuándo utilizarlo, en qué momento, para que los pacientes, bueno, evitar desenlaces fatales. Sería importante en México, sería interesante en primer lugar saber cuál es la prevalencia de alergia alimentaria en nuestros niños. Siguiendo esto, también conocer qué es lo que contienen los botiquines escolares de primeros auxilios en nuestros pacientes, en nuestras escuelas. Saber qué tantos pueden llegar a tener salbutamol, qué tantos tienen epinefrina racémica para cuando se llegue a utilizar. Y en tercer lugar, también se vio en este estudio que algunos niños que ya habían sido diagnosticados con alergia alimentaria, que ellos mismos llegaban a tener la epinefrina y la llevaban consigo, algunos compañeros llegaban a acosar o a realizar bullying en estos, en donde les daban incluso los alimentos para cucarlos o ver qué tipo de reacciones llegaban a presentar, por lo cual es muy importante la educación en los compañeros y en los maestros para que comprendan que no se trata de un juego, que aquellos pacientes que presentan estos síntomas realmente pueden llegar a ser mortales. En cuanto a la inmunoterapia, pues hacen falta más estudios. En un estudio que se realizó en el 2013, se publicó en el 2016, se terminó en el 2015, a 45 pacientes que fueron alérgicos a la carpa, a lo que es la parvalbúmina CYP-C1, se les llegó a someter a inmunoterapia durante 3 años. Posterior a esto se vio que había una tolerancia aceptable a este pescado, pero aún hacen falta más estudios para poder utilizar esta inmunoterapia. Recordando que el pescado y los mariscos se encuentran dentro de los 14 alérgenos obligados, por lo cual se tiene que mencionar en la etiqueta para que los pacientes sepan no nada más no consumir pescado, sino buscarlo en diferentes productos para no consumirlos. Algo muy especial en este tipo de etiquetas es que, bueno, se tiene que denominar el nombre comercial, el nombre científico, así como también la presencia de otros aditivos o coadyuvantes a los cuales el paciente pueda llegar a presentar reacción. Se tiene que decir de qué parte del país viene y cuánto tiempo ha estado descongelado. ¿Para qué? Para, bueno, también descartar la presencia de que sea un alimento que haya estado desde hace mucho tiempo en stock. Algo que me llamó mucho la atención y yo me pregunté fue, bueno, los pacientes son alérgicos a los pescados, a los crustáceos. ¿Pueden comer atún y salmón enlatados? Sí, sí pueden comer. ¿Por qué? Porque para llegar a tener estos alimentos tiene que tener un periodo largo de cocción de hasta 14 horas. Por lo que aquellos que tengan alergia al atún o al salmón pueden sin ningún problema consumir atún. Y se puede consumir surimi, no se puede consumir. ¿Por qué? Porque son proteínas que siguen siendo o siguen ocasionando reacciones alérgicas porque pues el mismo procesamiento no ha ocasionado que se pierda esta alergenicidad. Bueno, como conclusiones personales, así hacen falta más estudios en donde se diga de forma detallada qué tipo de productos se debe de evitar en los pacientes
Se debe sobre todo de mejorar la seguridad en el paciente, que existan más programas en donde se pueda conocer cuáles son las reacciones que presentan los pacientes, qué es lo que se debe de evitar, y no nada más ellos, sino todo el entorno que gira en torno al paciente o que está alrededor del paciente, para evitar estos problemas que existen hasta nuestros días. Y pues por mi parte es todo.